Muy bien, tengan ustedes un buen día, chicos, chicas. Comenzamos con la clase de hoy. Empezamos con un nuevo tema, ¿ya? Este tema es dinámica y es el primer tema que se lleva en quinto de secundaria, ¿ya? La dinámica es muy diferente a lo que hemos estado llevando hasta ahora, que nosotros conocemos, ¿no? A la cinemática, ya ustedes saben, ¿no? Movimientos de rectilíneo uniforme, movimientos de rectilíneo uniformemente variado, no ve caída libre, movimiento parabólico. Es muy diferente la dinámica, ¿ya? La dinámica es una parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento, como la acción del medio ambiente sobre el cuerpo de estudio. ¿Ya? Si se han dado cuenta, cuando estudiábamos cinemática, lo único que nos importaba era que se movía en un determinado tiempo, una determinada distancia, un determinado cambio de posición. Ya, eso era lo que nos importaba. Pero en dinámica, nosotros nos vamos a basar en las causas del movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un auto se mueva? Pues es el motor, ¿no ve? Entonces el motor ayuda a que el móvil se mueva, ¿no? De una manera que pueda tener una velocidad, que pueda tener un cambio de posición respectivo. ¿Ya? Muy bien. Para que nosotros podamos comprender la dinámica, necesitamos netamente los postulados de Sir Isaac Newton. ¿Ya? Newton ha dejado tres postulados, ¿ya? Que era la primera ley, que era la primera ley de la inercia. Es muy importante, es pregunta de examen esto. La segunda ley de acción y reacción, ¿ya? Otra ley muy importante, pero solamente acción vamos a ponerlo, ¿ya? Acción de fuerzas, que me estoy adelantando, ¿ya? Y la tercera ley, esta sí es la ley de la acción y reacción, ¿ya? A esta segunda ley también se la conoce como la ley del movimiento. Muy importante. Ya. Entonces, si se dan cuenta, son tres leyes fundamentales. Newton ha usado el cálculo diferencial e integral para dejar estos postulados, ¿no? Estas tres leyes, ya en la mecánica clásica, ¿no? En este caso. Ha usado, por ejemplo, postulados de Galileo, Kepler, que eran científicos que han estudiado la parte del movimiento. Pero Newton ha ido más allá, ha ido a los orígenes, ¿no? La ley de la inercia nos dice que si nosotros dejamos una partícula, vamos a graficar, dejamos una partícula y no ejercemos ningún tipo de fuerza, puede pasar aquí, ¿no? En caso de que pase, no sé, unos 3 siglos, y esa partícula se va a mantener en esta misma posición. No va a haber ningún cambio. Se va a mantener en este mismo lugar. Ya, a eso se refiere con la ley de la inercia. No, no va a pasar nada. Si esta partícula no recibe ningún tipo de fuerza, pues se va a mantener en su lugar. Esa es la ley de la inercia. Ahora, si de repente tenemos a esta misma partícula, por un ejemplo, podemos
continuar con ese ejemplo. Y le aplicamos una determinada fuerza, la vamos a denominar así. Aquí vamos a aplicar una fuerza. Por si acaso vayan acostumbrándose que la fuerza se mide en unidades de Newton, ¿no? Si le aplicamos nosotros una fuerza, la fuerza es una magnitud vectorial, entonces va a haber un cambio de posición, ¿no? Se va a mover. Vas a coser una determinada distancia. ¿No? Vas a coser una distancia. Y no solamente vas a coser esa distancia, también va a tener una respectiva velocidad y nosotros sabemos bien que la velocidad, en este caso, va a tener su respectiva aceleración, ¿no? Listo. Pero algo muy importante es que los objetos de estudio que nosotros estamos realizando tienen una masa. Ahora sí nos importa la masa. Antes no nos importaba si el auto pesaba 3 toneladas, ¿no ve? Si el auto pesaba 1 tonelada, cuál era más liviano, ¿no ve? Porque sabemos que eso tiene mucha repercusión. Ahora no nos importa, simplemente lo que nos enfocamos es que tienen, bueno, ahora nos importa mucho, ¿no? Porque nos importa si la masa es mayor, si la masa es menor, y cómo esto es un referencial con respecto al peso, ¿no? Entonces, en la segunda ley de Newton, la ley del movimiento, nos dice que si una partícula recibe una determinada fuerza, va a tener movimiento. Ya, la ley del movimiento. Movimiento, ¿no? Listo. Acción y reacción. Tal vez la han escuchado, ¿no? Son típicas frases, ¿no? Que escuchamos a veces. Entonces, ¿a qué se refiere? Si nosotros tenemos una partícula, ya, y esta partícula va a ser arrastrada, bueno, va a ser empujada, ¿no? Con una determinada fuerza, la vamos a empujar. Esta partícula no se va a quedar ahí simplemente, sino va a presentar una resistencia al movimiento, ¿no? Y la resistencia es opuesta al movimiento. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la fricción, ¿no? Nosotros lo vamos a denominar como fricción. Fricción o fuerza de rozamiento, como gusten denominarlo, ¿ya? Y no nos olvidamos que esto también tiene su respectiva masa, ¿no ven? Listo, esta es la ley de la acción y reacción. La vamos a copiar. Y es muy importante para nosotros, ¿no? Vamos a dar estudio a cada tipo de movimiento. Primeramente vamos a trabajar con la segunda ley de Newton, la ley del movimiento. La ley de la inercia la trabajaríamos en estática, que es el siguiente tema, ¿no? Que vamos a llevar. Y la acción y reacción va a ser la continuación de la ley del movimiento. Muy bien, veamos algunos casos. Cuando nosotros vemos en este caso la ley del movimiento, Newton nos dice lo siguiente: la fuerza es un resultado de la multiplicación de la masa por la aceleración. Ya nos enfocaremos en la segunda ley, donde F para nosotros va a ser fuerza M minúscula va a ser masa
y A va a ser la aceleración. Qué importante para nosotros es la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Entonces la ley del movimiento nos dice esto, ¿no? Esta es una de las leyes fundamentales, ¿no? En este estudio, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la ley de la inercia, nos dice que la sumatoria de fuerzas nos tiene que dar cero para que se mantenga inerte, ¿no? Es como si se acuerdan, cuando juegan, ¿no? Ve, al jalar la soga, ¿no? Si la fuerza de un grupo es igual a la fuerza del otro grupo, la soga se va a mantener tensa, ¿no? Estática. Y no se va a mover, ¿no ve? Entonces, la ley de la inercia nos dice eso, ¿no? La sumatoria de las fuerzas tiene que llegar a ser cero, ¿ya? Muy bien, hagamos entonces un ejercicio básico, y nos da lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Se empuja una masa de 300 kilogramos con una aceleración de 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Determinar la fuerza necesaria para empujar la masa y determinar su peso. Muy bien. Entonces, nuestro primer paso, como ustedes bien saben, son los datos. Datos, tenemos la masa, que es igual a 300 kilogramos. Tenemos la aceleración, que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos nuestra primera variable, que va a ser la fuerza. Esto es igual a una interrogación, ¿no? No sabemos. Y también nos está pidiendo que determinemos el respectivo peso. Ya. Vamos a llamar aquí de la siguiente manera. Peso. En algunos libros les pone esto, ¿no? Como una W. Ya. Por esta vez lo vamos a hacer así. Listo. Entonces tenemos eso. Nuestra gráfica. Nosotros tenemos una masa que está inerte. Y a esta masa le vamos a aplicar una respectiva fuerza. Vamos a empujarlo con una fuerza hacia este lado. Entonces tenemos una fuerza. Es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene dirección y sentido. Entonces vas a coser una determinada distancia, nos dice, ¿no? Y cuando se cose, sabemos que empieza a existir también una velocidad, es decir, la aceleración, ¿no? Y nosotros sabemos que la aceleración la debemos representar siempre como una A minúscula. Entonces esto lo vamos a hacer así. Y listo, tenemos esto. Muy bien, haremos la solución. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento. Algo que hay que tener en cuenta con la ley del movimiento es que no existe una fuerza contraria, es decir, aquí el plano es liso. No hay un movimiento que se resista, ¿no?
al movimiento de la masa. No hay una fuerza que se resista al movimiento de la masa. ¿Ya? Entonces, esa resistencia para nosotros vale cero. Entonces vamos a usar la segunda ley de Newton, la ley del movimiento, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros usamos esta ecuación. Reemplazamos. ¿Cuánto vale la masa? La masa nos dice que vale 300 kilogramos. ¿Cuánto vale la aceleración? Nos dice que vale 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Entonces multiplicamos. Fuerza es igual. Y multiplicamos 300 por 2. Sabemos que nos va a dar 600. 600. Las unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar newton. Es muy importante. Kilogramo por metro sobre segundo elevado al cuadrado siempre nos va a dar newton. ¿Ya? Es muy importante para nosotros eso. Ya. Listo. Ya hemos determinado la fuerza. Ahora nos está pidiendo el peso, ¿no? ¿Cómo podemos determinar el peso? Chicos, chicas, atiendan. Esto es muy importante. El peso se determina mediante la multiplicación de la masa por la gravedad. Ah, qué importante. Por eso es que hemos llevado mucho estudio de la gravedad, mucho estudio de la aceleración. ¿Ya? Entonces, hagamos el cambio de datos. Sabemos que la masa es de 300 kilogramos y la gravedad es, ¿se acuerdan, no? ¿Cuánto es la gravedad? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar, vamos a hallar el peso de este objeto, ¿no? De esta partícula que tiene su respectiva masa. Entonces multiplicamos 300 por 9,81, lo cual nos da un número de 2943, no entero nos da. Ahora las unidades, vamos a multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué nos va a dar? Newton. Ah, el peso entonces tiene unidades de Newton. Por lo tanto, el peso también es una fuerza. Muy importante esto. El peso también lo vamos a considerar como una fuerza. ¿Vale? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro respectivo procedimiento, no aplicando la segunda ley de Newton en este caso. ¿Ya? Vamos a dejar 3 ejercicios para que ustedes lo puedan realizar. Aquí vamos a colocar una masa de 500 kilogramos con una aceleración de 0,5. Lo colocaremos acá. Igual me van a determinar, ¿no?, la fuerza necesaria y el peso respectivo de la masa. Aquí vamos a tener 100 kilogramos con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Una masa. A ver, aquí vamos a colocarle 2000 kilogramos con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y la yapa, para que investiguen, vamos a necesitar una masa de 4 toneladas. Averígüenme
cuánto vale una tonelada. Ya yo les voy a dar aquí el dato. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. ¿Ya? Entonces simplemente me hacen la conversión. Esto que sea igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces estos ejercicios por favor me los resuelven inmediatamente. Van a tener tiempo hasta las 11 menos 5 les voy a dar. ¿Ya? Pero deben resolverme estos ejercicios. Cualquier duda que tengan, por favor, voy a estar en línea y me lo van a consultar. Muy bien, empezamos a trabajar.